Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenida, bienvenido al segundo episodio de España Underground. Un- antes de dar paso a la descripción del episodio y a la entrevista, eh, me gustaría agradecer a toda la gente que se ha acercado al podcast, que ha hablado de él, que nos ha dejado comentarios, que, que se ha hecho eco de él, que lo ha amplificado en sus redes sociales. Eh, Me gustaría dar las gracias a la generosidad de Víctor de Rufus T. Farfly por ser un poco la primera persona que se prestó a participar y nadie nos iba a decir que una semana después eh, España Underground se iba a haber colado en las listas de lo más escuchado tanto en Apple Podcast en España como en Spotify. Es verdad que son posiciones eh, muy humildes, pues estamos en el 174 de Spotify del ranking general de podcast y en Apple Podcast estamos en el 140. En general y luego, bueno, por categorías sí que hemos llegado al número 5 en la categoría de documental y como el 20 y algo en cultura y sociedad. Estos números que son todavía eh, números de un perfil un poco bajo, en realidad lo que a mí me dicen es que puede existir cierto interés por lo que estamos, por los temas que estamos tratando y sobre todo por la idea del podcast, ¿no? Dejar que, que la gente, que artistas, hemos empezado por la música porque realmente a la escena a la que pertenezco y es donde tengo más contactos. Pero mi intención es además lo pongo en la web, spanunderground.com, Spana Underground, porque la ñ ya sabéis que no se puede poner en las direcciones de web. Mi intención no es reducir todo a hablar de música o hablar con artistas que pertenecen a la música, sino eh, acoger a todos los artistas de todas las disciplinas. Por algo había que empezar y por algo tenemos que continuar, por supuesto. Eh, Ha sido una sorpresa, pero es verdad que había algo dentro de mí que podía atisbar cierto interés por parte de público mucho más diverso y sobre todo con ganas de que hablemos de otras cosas, ¿no? Curiosamente, Pantomima Full ha sacado en uno de esos vídeos magistrales que hacen en los viernes, han sacado la parodia del podcast, ¿no? Y es verdad que hay muchos podcasts que uno no sabe muy bien de qué hablan, ¿no? Y cuál es el contenido. Por supuesto, no quiero caer en la crítica fácil. Simplemente creo que existe un vacío eh, de información con respecto a todo lo que sucedió antes me refiero a un vacío de información, está suficientemente documentado, me refiero a un vacío de información en la conversación. Si queréis lo ponemos de otra manera. Existe un vacío conversacional en el mundo podcast de hoy de qué es lo que ocurrió a nivel local y a nivel personal y a nivel pequeño en tantos puntos del territorio que fue configurando y tejiendo sin saber eh, a los artistas que hoy están destacando en cualquier disciplina, ¿no? En este sentido, insisto, muchísimas gracias por recibir de forma tan generosa España Underground. Mi intención es seguir haciendo un contenido que tenga sentido y un contenido que se aleje tanto de la banalidad como de la frivolidad.
y un contenido donde quepa todo el mundo que esté haciendo cosas interesantes y, y bueno, y entender también un poco qué es lo que une o cuáles son las historias cuáles son los puntos en las historias que son comunes y cuáles los que son diferentes para entender también por qué esta artista eh, hace lo que hace y su obra tiene esa personalidad, ¿no? De dónde vienen o dónde podemos encontrar los vestigios de esa actualidad. Es muy importante para seguir creciendo, pero yo veo que España Underground no me lo imagino como un caballo de Troya dentro de tantas producciones de radios comerciales y em, de plataformas y de productoras muy asentadas, muy establecidas, con mucho presupuesto. Veo España Underground casi como un caballo de Troya dentro de ese mainstream, ¿no? Y sería muy irónico que algo que lleva underground en su propio nombre al final acabará siendo uno de los podcasts más escuchados de España. De verdad, la única forma de ayudar a que esto crezca es hablando del podcast a la gente que creáis que le pueda interesar, eh, recomendándolo, comentándolo, valorándolo en las plataformas. eh, y bueno, y estableciendo también una conversación entre nosotros, ¿no? Para saber eh, cuáles son las cosas que a mí se me pueden escapar. Yo conozco algunas cosas, pero no conozco todas. Entonces podemos construir esto entre todos y creo que tiene sentido ir mapeando ese territorio. El capítulo de hoy es un capítulo que sin tener ninguna certeza, yo sabía que iba a ser importante. No tenía ninguna prueba porque es la primera vez que hablo con Furia. Furia es un artista de Cascante, de Navarra, de un pueblo pequeñito de 3.000 personas, con una trayectoria y sobre todo em, un recorrido vital único. Y yo pensaba que estaba entrevistando a una rapera con, con con un perfil feminista y en realidad estaba entrevistando a una feminista que hace rap, pero podía haber hecho cualquier otra cosa. Pero su esencia no es el rap, es el feminismo. Y esto ya lo veréis, ha marcado la conversación y ha marcado esta hora y pico que hemos pasado. Es la primera hora y pico que hemos hablado, nunca habíamos hablado Furia y yo. Y no va a ser la última porque claramente ha habido una conexión, quizá se pueda notar a lo largo de la conversación o quizá no, pero ha habido una conexión evidente. Hoy nos hemos pasado el día whatsappeándonos eh, y diciéndonos cosas que no corresponden al poco tiempo que hemos compartido. Lo que pasa que sí que es verdad que hay veces que encuentras a gente eh, con la que parece que has estado conectado siempre, a pesar de que aparezcan ahora, ¿no? Por eso ese final que, que al final de la entrevista, ya lo veréis, eh, le digo lo que le digo, ¿no? No mucho más. Creo que este episodio es importante por lo que se dice, por el cómo se dice, más allá de lo que cada uno pueda considerar que es el trabajo artístico de Furia. Personalmente la quise entrevistar porque es una de mis raperas favoritas hoy en día, si no la que más. Pero no sabía que me iba a encontrar con tanto y tan grande que casi ha empequeñecido su perfil de rapera.
no mucho más. De verdad, disfrutar de esta entrevista y nos vemos la semana que viene. Gracias. Yo ya me he puesto aquí como en mi nuevo sillón de entrevistador. Nerea, ¿cómo te gusta que te llamen? Nerea. No, Furia, mejor. Furia, es que me parece la hostia que te presentes en plan, hola, soy Furia, Mm, ¿no? O ya, sea, me parece entre una declaración de intenciones tochísima y un poco de respeto. era la idea, yo creo. Sí, sí. O sea, además también el nombre Nerea es un nombre que significa mía en euskera. Ajá. Y también, o sea, no está como creo que nada en la vida pensado en plan de me siento y voy a pensar sobre esto y voy a tomar una decisión. Pero en un momento dado, o sea, como que lo de Furia fue una cosa que me vino de fuera y me llamaban así, unos amigos y tal. Y Ah, en un o sea, momento, bien, esto viene de fuera. sí, Vale. bueno, me llamaban Fiera, la verdad. Y Bueno. de ahí fue evolucionando. Y lo de Furia en un momento dado, que era de una cosa como entre colegas, pues en el momento que empecé a rapear me pareció bonito. Y además me sentía Ujú, muy a gusto en ese sitio, que era lo de en esa identidad de la furia. ujú. Entonces, sí, hubo ya un momento a partir del cual me agencié tanto que presentarme como Furia era, era fácil y de hecho me gusta mucho, me gustaba. Ahora es verdad que estoy como en otro punto, o sea, después de esa época en la que me llamaba Furia y la gente no sabía cómo me llamaba cuando vivía en Donosti, pues he pasado como ahora a otra etapa en la que donde yo vivo ahora pues se me conoce como Nerea y Furia es como, bueno, ese personaje del escenario y tal y cual. Pero realmente a mí en el fondo me gusta más que me llamen Furia. O sea, en una conversación de amigas, de repente agarras el teléfono y dices, hola Furia, ¿qué tal? Sí, Joder, o sea, me explota la cabeza, me parece sí. increíble. De hecho, es muy bonito porque cada amiga tiene un Furia diferente para... O sea, Claro. tengo una amiga que me llama Furis, otra que me llama Furi, otra que me llama Fugi, otra, o sea, otra que me llama Furia. De hecho, estuve el otro día con ella y como ahora estoy como en otro lugar físico y en otra tesitura, pues Ujú. ahora sí que es verdad que cuando alguien en una cosa cotidiana y hablando de, joder, Furia, es que, y me dijo esto, ¿no? Y entonces yo le dije, pues a veces sí que me digo, uy, fíjate. Pero yo, por ejemplo, tuve una pareja, una novia, 8 años y jamás me llamó Nerea. Me llamaba Furi. No, Furis. Furis. Sí. Y Claro, debe cuando ser. la cosa era seria me decía, joder, Furia, es que mira lo que me estás diciendo. Pero sí, sí. Qué guay. ¿Desde hace cuánto el nombre de Furia? Yo y las fechas. 15 años. Ok. ¿Cuántos años tienes? Puedo preguntar. Sí, 39. 40 este año. ¡Ey! Bueno. Ey. Bueno, se vienen cuarentas. Se vienen, se Muy vienen. bien, muy bien. Es decir, desde que tenías 25 más o menos, Sí, que pues tú ya habías salido de Cascante. sí, yo salí con Me 19. dijiste. Sí, me dijiste que dejaste Cascante a los 19 años. Es decir, que construiste un personaje fuera de tu lugar de origen, Re- hasta el punto que puede haber gente de Cascante que no te relacione. Ahora ya no. Pero, ¿No? bueno, sí, igual gente mayor. Pero no construí un personaje, le puse nombre. Ah, es interesante. ¿Quieres hablar de eso o prefieres que lo A mí dejemos me para más gusta, adelante? bueno, lo que tú quieras, pero eso es algo que sí que me gustaría apuntar, porque... Y además no sé si es tanto un personaje o es un lugar en el que ser posible. Ajá, un Y creo espacio. que sí, y por ejemplo, para mí la rabia o el enfado, eh, esto tiene que ver con algo estructural y con algo personal también. Pero, o Ujú, sea, las mujeres y algunas disidencias no se nos permite estar enfadadas, ¿no? Eso es como que se penaliza mucho. Entonces, ujú. cuando tú, para mí llamarme furia y presentarme como furia es una forma de legitimar un enfado que tiene un origen duro
y que además no es algo que solo me pueda pasar a mí, ¿no? Entonces es como yo he sido una niña enfadada. También he sido una niña dicharachera y teatrera y muy, pues eso, muy folclórica. Pero quiero decir que lo de Furia es ese... No es como un personaje que me invento, es eso, ¿no? Es como toda esa mala hostia que yo he ido acumulando durante muchos años, pues ponerla encima de la mesa, darle un lugar y decir, hey, sí, soy esto, pero es que también soy esto y le voy a dar sitio además. Ujú. Em, ¿Crees que Cascante ha jugado un papel? No tiene que haberlo jugado en el momento en el que tú vivías en Cascante, pero ¿crees que Cascante ha jugado un papel definitivo y decisivo para generar este espacio, para crearlo? Para crearlo en el mal sentido, sí. Ujú. Bueno, en cualquier sentido. Sí, sí, claro. O sea, al final, cuando yo creo que donde crece alguien es decisivo para bien o para mal, incluso para bien y para mal, en este caso, Ujú, ¿no? ujú, Eh, para mí Cascante es, bueno, mi cuna y de ahí, pues, de ahí la furia esta rabia se ha nutrido mucho por historias difíciles dentro y fuera de casa. ujú. Eh, y Cascante como tal, sí que es verdad que tiene una realidad, por ejemplo, sociopolítica, que para alguien que ha sido educada como yo, ha sido difícil. Porque he sido educada en el feminismo, he sido educada fuera de una ideología católica, he sido educada desde una identidad vasca. Entonces, todo esto, pues bueno, te hace crecer en un entorno hostil. Esto no quiere decir que yo estuviera a hostias todo el rato. Yo tengo grandes recuerdos con mis amigas, grandes recuerdos con las bicicletas por el río. O sea, tengo... también hay una parte muy bonita de mi infancia de puertas para afuera, ¿no? Lo que pasa es que sí que hay momentos que recuerdo de forma, bueno, ahora no dolorosa, pero sí que me han imprimido un carácter, claro, Ujú. y me han Porque, afectado. claro, porque recordemos que Cascante está al sur de Navarra, es un pueblo a medio camino entre Zaragoza y Calahorra, Mm. no sé cuánto, media hora, 45 minutos de Pamplona, no, quizá menos, ¿no? No, más. Más, una hora O sea, quizá. bueno, igual sí, 45, pero está más cerca de Zaragoza que de Pamplona. Claro, Para mí ese es claro, el dato. claro. Es decir, Sí. que ya, o sea, eh, tu educación vasca, tu identidad a la que te has referido, Ujú. es ya como de los últimos de Sí, Navarra, ¿no? Como ya ahí en la frontera. Entonces eso sí, tuvo que marcar porque entiendo que Cascante no es un pueblo ni Abertzale ni se lo parece. eso es. Y siempre hay En- gente, claro, pero tú no oyes hablar euskera en Cascante. O sea, claro. yo hablo con mi hijo en Cascante cuando voy en euskera y me siento como, ya está esta, ¿no? Ujú. O sea, no había Icastolas, por ejemplo, en Cascante. No, no. Hubo una, bueno, hay una en Tudela. De hecho, cuando yo empecé, cuando era muy pequeñita, eh, coincidió pues como mi preescolarización con la Icastola de Tudela. De hecho, era como en una peña, en la Peña Beterri mítica, pues 7 familias con sus criaturas y yo estaba ahí, era una de esas. Entonces fui a la Icastola, puedo decir, pero igual, no sé, 1 año, 2 años, desde los Ujú. 3 o desde o sea, una cosa así como muy pequeña. Y luego en la escuela de Cascante sí que hubo un grupito de profesoras y profesores, como 3, o sea, entre los que estaba mi madre, que pelearon mucho para que el euskera estuviera presente en la educación pública en la Ribera y concretamente en Cascante. Y sí que se consiguió que hubiera euskera como asignatura. Y luego, pues bueno, pues las cosas, pues el Olentzero, que saliera en Cascante, también fue otra hazaña de, ¿no? De esta gente y otra gente más. Entonces, sí, siempre ha habido gente luchando por eso, pero ha sido una lucha constante. Ujú. O sea, es un folclore mixto entre lo español y lo vasco que
que siempre ha habido una tensión, aunque no una tensión en el sentido más negativo del término, o también en el sentido negativo, pero como una tensión por lograr un equilibrio, puede ser. Sí, lo que pasa es que luego gana un folclore muy navarro, que es las vacas ¿no? Entonces es como entendiendo por supuesto lo navarro como parte de Euskal Herria, pero en este caso hay como un punto navarro que es como no se comparte en otros sitios, no es Ya, propiamente navarro. sí, Y sí. eso siempre gana, eso siempre gana. Y luego también hay otra cosa que gana, en mi experiencia, que es como lo humano, ¿no? O sea, pues yo creo que uno de mis mejores amigos, me acuerdo que a veces que me decía, cuando entrábamos en estos temas, era como, sí, pero ¿qué pone en tu DNI? Que eres española, ¿no? O sea, pero se queda como en algo más anecdótico que, ¿no? Y yo me iba a dormir a su casa y era feliz y le quería mucho y él a mí. Quiero decir, no sé, como que luego en los pueblos también hay una cosa muy bonita y en Cascante la hay, o esto es lo que yo siento cada vez que voy, que es que lo humano está por encima de otras cosas. Bueno, Luego es si lo que estás debería allí, ser. sí lo es. Lo que pasa es que luego entiendo que cuando estás allí todos los días hay otras cositas que están operando y que son feas, ¿no? Pero bueno, pues vivimos en un momento en el que la crispación política Ya, y la violencia están legitimadas. Entonces es como, pues se traspasará, entiendo yo, a todos los estratos. claro. Entiendo que al haberte ido de Cascante a los 19 años tiene que ver también no sé si has ido a la universidad, tiene que ver con un cambio de estudios o fue una decisión personal. Fui a la universidad, pero realmente no tiene tanto que ver con eso porque, o sea, yo a los 18 años dejé de estudiar después de haber repetido varias veces y después de haber cambiado de centro de estudios por problemas Ujú. de conducta, digamos. La Y, de furia ese- siendo furia, ¿eh? y la furia siendo furia y todo lo contrario. O sea, y la furia siendo perseguida por otra que era más furia. O Anda. sea, sí, sí, me hicieron un poquito de La furia bullying y la también. furia y la furia y la mala. Fue la otra mala, la mala malísima. La otra. Sí, La bueno, mala pues peor. sí, sí. Bueno, dificultades de las adolescentes Sí. y de las realidades también que se chocan más que se cruzan. Entonces, pues Ujú. hubo una época en la que me perseguía una tía para pegarme por el instituto y luego también yo pues empecé como a decir, me voy de aquí sin permiso y cosas de esas. Entonces, bueno, Ya. si ese tipo de cosas normales. Mm, ¿De qué estamos hablando? No, de que mi pregunta iba a ser, es que además te he hecho una pre-pregunta antes de la Ah, vale. pregunta que me imaginaba que, bueno, me cuadraba que 18, 19 Ah, años vale. tenía que ver una salida de Cascante con la universidad, pero me has dicho que no. Mi pregunta era, entiendo que para una mujer amante de la música, la afición por la música empezaría antes de esos 19 años, ¿no? Sí. O sea, empezó en Cascante. ¿Qué escuchabas? Ya no te digo, no te quiero hacer la típica pregunta de ¿cuál fue tu... No, es ¿qué escuchabas? ¿Qué sonaba en Cascante? Porque antes de Internet, antes de que todo se uniformizara eh, en distintas ciudades y en Zaragoza, en Madrid, en Valencia, en Murcia, en Sevilla, sonaban cosas distintas en la radio. Mira, yo creo que más allá de que sonaba en Cascante, creo que lo primero es que sonaba en mi casa porque yo, o sea, las primeras músicas que recuerdo son pues música, cantautores y cantautoras latinoamericanos por parte de mi padre y mi madre, bastante jazz, bastante soul, eh, bastante copla también por parte, o sea, a mi madre le he oído cantar Lola Flores, ella que dice que desafina mucho, pero estupendamente. O sea, y son cosas que luego con los años cuando he dicho, ¿por qué me gusta a mí tanto? ¿De dónde me viene a mí esta pasión por Camarón? Bueno, o por las copleras que me chiflan y me gusta una copla más que, vamos, pues bueno, pues no, por esas cosas que al final eso viene de que su madre a la vez cantaba cuando limpiaba en su casa, esas coplas a ella le recordaban bueno, no como que...
Y, y luego tengo una influencia muy importante que es mi tío Pablo, que es el hermano de mi padre, eh, que es un tío, y voy a decir que es marica porque me parece importante la cultura queer y la música asociada a la cultura queer, ¿no? O sea, mi tío, pues, de irse a Londres a comprarse música, traerme cosas como música electrónica alemana. No sé, yo he oído desde muy pequeña cosas que no te puedo decir cómo se llaman, pero que soy consciente de que han influido en mí, en mis gustos, en mi apertura hacia el mundo. Cuando yo pude elegir, pues yo elegí Madonna muchísimo. Eh, pues es que luego depende de las edades, pero yo tengo grupos favoritos como desde pequeña. O sea, me gustaba Bon Bon Chip, quiero decir. Eso era lo que... Ahí quería yo llegar. Ahí quería yo llegar. Me gustaba Bon Bon Chip, me sabía sus canciones, tenía un radiocassette que mi aita me regaló que también tenía para grabar, entonces yo tenía una amiga con la que quedaba en casa para grabar y hacer programas de radio. Y entonces hacíamos todo el pack, ¿no? Éramos las presentadoras, las cantantes, las entrevistadoras, las entrevistadas. Entonces, bueno, pues luego, o sea, me acuerdo mucho de Alex y Cristina, o sea, cuando crees que me ves, por ejemplo, ha sido como una canción que he hecho, o sea, me sé una coreografía que nos inventamos, mi amiga y yo. Y luego, pues de todo, pues me acuerdo mucho de Marilyn Manson, me acuerdo, o sea, es que ya ha ido como todo muy loco. Y luego, pues grupos como Cortatu, como, ¿no? Rock Radical Vasco. Ujú. Esos igual han sido no Cortatu, pero, o sea, mis primeros conciertos han sido, pues igual, pues La Polla, tal. A los que tenía acceso cerca. Pero también te digo que he visto Los Secretos en la plaza de Cascante, o sea, de toros. Ujú. O un batiburrillo bastante así. Y luego también Bueno, recuerdo una cosa que para No, mí es no, dale, dale. importante, una cosa que para mí es muy importante asociada a mis gustos musicales y la infancia es que mi padre concretamente, que es el que más música ha traído siempre a casa, y aparte cantaba jotas, yo cantaba jotas mal, pero quiero decir, o sea, como siempre ha habido un gusto muy grande por la música. Estudié música, estudié piano en el conservatorio, bla, 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 bla. Pero para mí lo más importante de todo es que mi padre, creo que, y ahora lo veo, ¿no? Como que me gusta su criterio musical, el de mi madre también, pero ya digo que traía más música a él. Y es una persona que jamás en la vida ha juzgado el mío. Y yo he pasado épocas muy duras, muy duras, muy duras musicalmente hablando. No voy a poner nombres, pero era como, y así como mi madre era como, bueno, Nerea, esto vamos a oír un rato y luego oímos luego Aute, que le gustaba a ella y yo odiaba, precisamente por contraposición. Pero él, por ejemplo, nunca me hacía hacer turnos, nunca me hacía, o sea, toda la música que yo traía era música, se podía escuchar, se podía cantar. Me decía que bien cantas. O sea, no sé cómo decir. Y me ha dejado, que me parece ahora que yo soy madre y también he sido educadora, me parece muy difícil dejar a las otras y otros llegar a puntos a los que tú ya has llegado. Pero verles y decir, tienes que llegar tú. No te diré yo que esto es una puta mía, que llegues un día tú. Y que vayas formando tu criterio. Y mientras tanto yo te traeré cosas, pues ricas, ¿no? A ver si algo cala. Ujú. Entonces creo que esto también se puede trasladar bueno, pues a nuestras vidas cotidianas y a nuestras relaciones con las jóvenes escuchando música. Total. Yo soy padre también y muchas veces, claro, yo no tuve unos padres que traían música a casa. Entonces, mis padres sí tenían un aparato desde antes de que naciéramos nosotros, mis hermanos y yo, y tenían los discos que tenían, pues 15, 20, 25, y bueno, pues esos a veces se reproducían, una vez se rompió y jamás se volvió a arreglar, y de hecho nunca jamás se volvió a arreglar. Y me acuerdo un día que mi padre, por algo del trabajo, trajo una mini cadena con CD. Te hablo de hace, o sea, de los 80 finales con dos CD, no, dos CDs. Please Please Me de los Beatles y Revolver de los Beatles.
Entonces esos dos discos sonaron sin parar hasta que uno de los dos decidió que a lo mejor estaría bien comprar otro disco. O sea, ese era el nivel de interacción con la música que había en mi casa. Yo ahora como padre, bueno, claramente tengo otro perfil, el miedo que tengo, porque además tengo dos hijas y soy muy consciente del poder que tiene un padre sobre las hijas, ¿no? Hmm. De la figura paterna. Entonces yo, en lugar de imponer o imponer o estar como muy pesado, ¿no? En plan, mira, mira, ven, Hmm. toma, coge esta guitarra y tal. Es como que he decidido ser el que aparta, el que limpia un poco el camino. Voy poniendo cositas en el camino y lo voy limpiando. Me da igual lo que escuchen, me da igual. Son pequeñas, quiero decir, tienen Hmm. 3 y 5 años. Entonces, voy apartando, voy apartando. Ellas saben que en casa hay discos y no jamás les he dicho que no los tocaran. Hmm. Pero no los tocan porque hay algo que notan que esto es serio. Hay algo de sagrado ahí. No sé si sagrado, pero desde luego es como, esta es la movida, esta y no. Pero ellas tienen un tocadiscos en su habitación con un par de discos de Barrio Sésamo de los 60, de los Ujú. americanos, 60-70, y lo ponen cuando quieren y lo que les gusta es mirarlo, dar vueltas, Ya. lógicamente. Entonces, y yo no es que esté intentando crear nuevas fans, es simplemente les estoy abriendo una posibilidad, ¿no? A eso me refiero con limpiar un poco el camino. Sí. Entiendo que a medida que vayan creciendo y además ahora que vivimos fuera de España, supongo que la música que irán trayendo es una música que a mí me parecerá ajena. Hmm. Y de verdad que me estoy preparando, bueno, tampoco necesita mucha preparación, pero de verdad que pienso en el momento en el que, bueno, en el que ellas, o sea, en el que yo tenga que quitar mi música para que ellas pongan la suya. Y esto que cuentas es muy bonito porque en el fondo eh, a- lo que estás contando me parece muy moderno para la fecha en la que se producía. Quiero decir que tú eres una privilegiada en ese Ujú. sentido. Sí, sí. Sí, porque además tengo como varias partes distintas. O sea, tengo esa parte de mi padre, tengo esa parte de mi madre y también y tengo la experiencia. O sea, vivido desde ahora me parece maravillosas todas las partes, pero en ese momento la de mi madre me producía rechazo y la de mi padre no. Y hay canciones de Peter Paul and Mary que le gustaba, o sea, que nos ponía mi aita, que yo canto, pues la del dragón o la de no sé qué, o sea, que las canto y las escucho y me emociono, o cuando mi aita estaba enfermo, o cuando he puesto, ¿no? Como que me lleva a él, o sea, Ujú. mi mayor cota de comunicación con él ha sido a través de la música y del fútbol. Entonces, es como que, Dos cosas que no se excluyen. bueno, por lo que sea. Entonces, fíjate que digo, joder, qué pena que Luis Eduardo Baute me cause rechazo porque lo asocio con mi infancia, que era lo mismo, ¿no? Que podría pasarme con Peter Paul and Mary o con todo el country que a mi padre le flipa y son cosas que a mí me encantan, sin embargo, Ujú, ¿no? ujú, Porque digo, coño, pues fíjate, porque ha sido algo que nunca me ha sido impuesto o que nunca, no sé, no sé. Y, ujú. y luego también está ese universo de mi tío Pablo, que era como abrir esa puerta de su habitación y ¡fua! ¿No? Mi sensación es como si abrieras una caja de regalo de esta que salen confetis a lo loco. Eso era esa habitación, me dejaba tocarlo todo, me dejaba abrir todo, me dejaba... A veces me encontraba sorpresas en plan rollo, igual una revista... No, o sea, pero era guay porque esto es lo que hay, esto es lo que soy, esto es todo, tú tienes acceso a todo. Y luego, por ejemplo, Alaska ha sido muy importante también, o sea, Alaska con todos sus recorridos en mi vida. Ujú. Oxy, no sé, o sea, como un universo pues un poco marica, ¿no? Y por el otro lado el otro. Creo que todo ha convivido guay. Luego hay una parte también de mi abuela que es folclore, que es las jotas navarras. Y la manera de ser muy de la ribera, de una mujer de la ribera, que es como potente. Entonces creo que, bueno, toda esa convivencia ha sido Ujú. interesante. Y entonces cuéntame una cosa, estamos dibujando como un perfil de Furia en el que se alimenta de un montón de cosas y además un montón de cosas súper interesantes. Es decir, que podía haber sido otra cosa, podía haber sido simplemente folclore de la Ribera o podía haber sido los 40 principales porque, yo Que qué sé, también, te ¿eh? Que quedabas, también. Y Operación Triunfo, eso es lo que no quería nombrar. Pero luego también te diré otra cosa, que mi hermano pero nómbralo. pequeño, sí, bueno, sí, pero es que ahora está como, bueno, da igual.
Sí, No, aquí no se denosta nada, Furia. Aquí cada uno habla de las cosas. claro O que sea, sí, estoy de bromeando hecho un es. poco. Pero déjame, puedo, no te lo digo a ti, se lo digo a nuestros telespectadores y oyentes. Eh, yo sé que yo tengo una. Hay gente que piensa de mí que yo soy un prejuicioso. Pues porque, bueno, por la música, porque he dado la opinión, he dado muchas veces una opinión encendida de las cosas y demás, y encima este podcast se llama España Underground, ¿no? Que es como se está hablando de Operación Triunfo. España Underground no es España, o sea, no es la escena underground, es lo que no se ve en realidad, ¿no? Hostia, yo, yo es que tengo un montón de recuerdos que no están unidos. O sea, yo no nací punk. O sea, yo soy la persona menos. De hecho, si hay una persona en España que no nació punk, soy yo. Eh, y yo tengo un montón de recuerdos super mainstream, ligados al mainstream, pero al mainstream y recuerdos que disfruto. Carlos Cano, por ejemplo. Carlos Cano vino a unas fiestas de donde yo vivía, que yo no vivía en Madrid, vivía en una ciudad dormitorio, Ujú. que se desarrollaron tanto en los 80, que se llama Majadahonda, que era un nido de socialistas hasta que se convirtió en un nido de fascistas, que, que bueno, es una evolución un poco natural en general. Eh, contrataron a Carlos Cano, entonces mis padres quisieron ir y claro, nos tenían que llevar. Yo igual tenía 10 años o 11 años. Hostia, el concierto era sentado, me acuerdo, al aire libre, y yo flipé, ya no con Carlos Cano, porque yo no sabía quién era, no tenía referentes para juzgar nada, pero me flipó la potencia de un concierto. Ya, O sea, de repente en plan, hostia, el menudo sonido. directo. Y yo le decía a mi madre, o sea, mi madre me hablaba y yo no la oía y hacía, como en plan, ¿qué me pasa en los oídos? ¿No? Y eso es un recuerdo que yo he tenido que rescatar, no que yo haya tenido presente desde entonces hasta ahora. Ujú. Y de hecho lo rescaté cuando en una mudanza de casa de mis padres aparecieron unas cassettes que eran Mocedades, Víctor Manuel, Mm. el directo de Ana Belén y Víctor Manuel y dos de Carlos Cano. Yo esas cassettes las tengo aquí, las tengo en Hamburgo además, todas. Pero es que además he ido comprando siempre que me he encontrado algún vinilo de Carlos Cano. Y no tengo, o sea, ya tenemos una edad, tú la tuya y yo la mía, que es que no tenemos que esconder nada. O sea, quiere No, no, decir no, no. que no. Operación Triunfo, por supuesto, podemos acercarnos a Operación Triunfo desde la crítica y como con un discurso de oposición y correoso, no a Operación Triunfo en sí, No, no. sino a lo que al negocio paralelo que se ha montado, que ha acabado siendo como lo que entiende ahora la nueva generación, que es la música, que no tiene nada que ver. Pero dicho esto, perdóname, perdóname Sí. No, este, no, no. este, este pepos planning inesperado. O sea, a mí me fascina que tú, que te llamas Furia, me estés hablando de Operación Triunfo, porque me parecen todo el rato dos bloques chocándose, que en el fondo no chocando, en el fondo hacen así, Claro. ¿entiendes? Y tiene sentido. Sí, porque además es que creo que quien no esté, o sea, quien no tenga esas, no sé, como esas cosas que se cruzan, o sea, me parecería muy raro, porque hemos tenido edades distintas, gustos diferentes, bueno. Claro. Entonces, y luego también para mí algo que no he comentado y que es muy importante es la presencia de mi hermano pequeño, Íñigo. Eh, o sea, cómo nos hemos influido eh, en cuanto a la música, ¿no? Nuestras habitaciones estaban separadas por un tabique muy, muy, muy frágil, creo, y se oía mucho todo, y entonces era como, ¿qué es eso que está llegándome desde el otro lado? Entonces al principio era yo la que ponía la música y mi hermano venía a preguntar qué era eso, y luego empezó a pasar al revés. Entonces ha sido muy interesante, de hecho el rap a mí me viene por mi hermano pequeño. O sea, la ¿Y primera a vez qué que edad oí te rap, viene? no sé, o sea, no te sé hablar de años ni de edades en general, pero pues bueno, no sé, pronto, es que no sé qué decirte. Bueno, da igual, ¿A estabas qué en edad cascante. estaba en Ah, Cascante? O sea, antes de los 18. vale, suficiente. Entonces yo recuerdo estar en mi habitación y oír algo que no había oído y ir a la habitación de mi hermano en plan, ¿qué es esto? O sea, él siempre dice que yo le descubrí Marilyn Manson y él me descubrió a los raperos de... Y entonces era como...
eso que descubrí me pareció algo muy interesante. A mí eh, o sea, yo podría haber hecho punk o rap indistintamente. De hecho, podría haber hecho más fácilmente punk, porque, porque yo lo que estaba era muy enfadada, ¿no? Y hubiera sido muy liberador y además, de hecho, todavía tengo esa espina. Lo que pasa que no tenía amigas que para hacer nada, no tenía igual un conocimiento, bueno, no lo sé, sobre todo pienso que no tenía un contexto, ¿no? Para eso, que para el punk creo que sí hace falta un contexto. Eh, pero para el rap me pareció que no. Te estoy contando todo esto sin que me lo preguntes, no sé si está bien. Joder, imagínate si está bien. Yo, de Entonces, hecho, mi papel aquí va a ser básicamente poner posturitas en este sillón. Así. Sigue, vale. Furia. Y entonces, pues ese descubrimiento del rap para mí fue tan fuerte porque en mi ruido interno fue una balsa de aceite. O sea, fue como de pronto la posibilidad de salirme de mi ruido y meterme en el de otro. Y como hacía falta tanta atención para escucharlo, me interesan las letras. Esto es algo que siempre me ha interesado. Me gusta la poesía, me gusta escuchar las letras de todo. Entonces, es como que de pronto fue como, wow, me metí ahí de lleno y me permití salir de mi cabeza y creo que eso es algo que no me había pasado nunca así de potente. Y entonces me enganchó. Ujú. Y entonces, claro, a partir de ahí, a ver, yo por mi experiencia, cuando descubres algo, es como que te dan una linterna y tú tienes que ir en la oscuridad viendo qué forma tiene ese algo y cuáles son los rincones. De hecho, yo sigo así. O Ya, sea, ahora hay más luz porque tengo más recursos, pero más recursos digo, más experiencia. Pero yo ahora mismo estoy recorriendo terrenos musicales con una linterna, una mochila y una botella de agua, a ver qué encuentro. yo Eh, ahora... Perdón. entonces, ¿cómo fue? No, no, la pregunta es, una vez de repente flipaste con eso y notaste esa experiencia, o sea, como esa sensación novedosa y extraña, ¿qué ocurrió después? Pues ocurrió primero una cosa muy femenina mal, que es que tú no te sientes agenciada para entrar en mundos que no te pertenecen, ¿no? Entonces, por esto es muy importante hablar eh, de, de referentes, por esto es muy importante decir y nombrar que a nosotras se nos borra la historia, o sea, no llegamos a los mismos sitios a la vez, ¿no? Que los hombres cis hetero blancos, pero, o Presente. sea, bueno, te perdono. Y además de eso, aparte de no llegar a la vez a los sitios, porque nuestras puertas son mucho más difíciles de atravesar, o están con más candados, aparte, cuando llegamos, eso que hacemos allí no se nombra, no se cuenta, se invisibiliza. Con lo cual estamos carentes de referentes todo el rato y parece que tengamos que empezar de cero y parece que siempre es como la primera que no sé qué. Y a mí me han llegado a poner ese título de la primera que y es como, no, ni de coña, en los 80 en Estados Unidos, o sea, o antes en otro sitio que yo no conozco, ¿sabes? O sea, casi nunca somos las primeras porque había otras, lo que pasa es que no lo sabíamos. Entonces, eso se hace muy difícil. Y yo ahora con los años he hecho como una mirada así como una retrospectiva de decir, ¿por qué yo nunca me sentí parte de esto? De hecho, ni cuando rapeaba. O sea, en aquella solo escuchaba rap. Pero yo estaba en ese momento al ladito de mi hermano y de sus colegas, escuchando, a ver qué decían. Mi hermano me iba contando los grupos que molaban, yo los iba escuchando. Yo no buscaba. Y eso es algo o sea, que yo antes sentía que yo era una inculta musical y lo he dicho muchísimas veces, me lo he repetido, o sea, ahora lo puedo decir en algunos terrenos porque lo soy, pero en otros terrenos como el rap, no, ¿no? Y me di cuenta cuando me empecé a... O sea, yo realmente me puse a buscar de una forma profunda cuando decidí que iba a hacer un taller de rap. Porque fue como, todo esto que yo sé y que no me creo que sé, y todo lo que no sé, pero quiero saber, me voy a poner una meta para estudiarlo, para buscarlo, me voy a hacer esto por mí y por todas las que estaban antes y por las que vendrán. Y eso lo utilicé luego para mostrárselo a otras, ¿no? Y de hecho
he hecho muchos talleres de rap y lo sigo haciendo de vez en cuando, para el empoderamiento feminista, o sea, que esto se traduce en, bueno, aparte de muchas otras cosas, pero como en generar, o en no generar, sino en dibujar un abanico de referentes, ¿no? Es decir, chicas, en los 80 había tías en el Bronx hablando de machismo y de racismo. No estamos inventando nada. Y está guay que no lo estemos inventando. O sea, menos mal, ¿no? Entonces, fíjate que esa linterna yo no la cogí hasta muy tarde porque no me sentía legitimada. Es fuerte. Bueno, yo creo que no hay que lamentarse o jamás hay que lamentar el cuándo, sino hay que poner el foco en el qué y en el cómo. Porque hay mucha gente que tiene a disposición lo que tú has dicho, ¿no? Hombres blancos, cis, heteros, que siempre hemos tenido como el acceso. Fíjate, yo tengo una hermana melliza. Imagínate si yo noto Ya. cuáles han sido los paralelismos. O sea, yo soy mayor por 10 minutos. Es decir, nuestras vidas han corrido paralelas hasta que yo con 10 años, a mí la chica que... Creo que voy a contar esta mierda en todos los episodios. Hasta que la chica que nos cuidaba se subió, vivían en el en el primer piso, nosotros en el tercero, se subió una cinta para ponérsela en el radiocassette mientras nos cuidaba. Era una cinta de Bruce Springsteen. Y a mí por algo que yo no... Claro, esa es la música. No tengo que entenderlo. No tengo que racionalizarlo. Simplemente dije, ¿esto qué es? Y entonces ella la siguiente vez me había grabado una cinta de Bruce Springsteen y me la dio. Y yo me agarré a eso, no porque fuera Bruce Springsteen, del que yo no sabía nada y del que tardaría mucho en saber, no porque fuera el disco Tunnel of Love, que era el de ese año, el del 88, no por nada, sino porque era lo que me empezaba a diferenciar de mi hermana. Ya. De repente dije, hostia, en un mundo en el que yo tengo que estar compartiendo todo con esta persona, de repente tengo algo que es solo mío. Menos mal que no me dieron heroína, porque si no me hubiera agarrado a la heroína igual que me agarré a esa cassette. ¿Entiendes a lo que me Sí, refiero? sí, sí. Entonces, o sea, yo he construido una afición, creo, para separarme y para hacer un espacio propio mío que no tuviera nada que ver con la persona que había nacido 10 minutos después que yo, Ya. ¿entiendes? Que Sí. iba a mi clase, que tenía los mismos amigos, que cuando llegaban las notas mis padres las ponían así y decían, hostia, Pepo, ¿qué ha pasado aquí? O sea, Sí, con sí. la que me comparaban todo el tiempo. Sí. Funny enough, vive también a 15 minutos en bici de mi casa, aquí en Hamburgo. Sí, es como nuestras vidas son un poco así. Entonces, no importa cuándo ocurriera, importa que de repente tú lo has hecho, o sea, has agarrado eso que estaba ahí flotando y lo has bajado a Cascante o lo has bajado a Donosti o lo has bajado a tu casa y estás construyendo tu relato a partir de otros relatos. Creo que eso es lo que es imposible que nadie que solo tenga de referencia programas talent shows como Operación Triunfo o La Voz o demás, se les enseñe porque la música de televisión hoy en día solo está unida al éxito. Eso es. Al éxito, a cantar bien, no está unida a pertenecer, no está unida a crear espacios seguros, no está unida a crear mundos imaginarios. Si es que tampoco hay que llevarlo todo al terreno ideológico de los espacios seguros, de la Ya. mujer. Hostia, tío, que es que yo me sigo sentando en un sillón a escuchar cualquier disco y se me va la olla. Se me va la olla literalmente. O sea, veo cosas que no existen. Y yo me acuerdo, hace muchos años, con una novia, estábamos en mi cama en una habitación en una habitación de un piso compartido y puse un disco de The New Year. Era súper tarde, habíamos vuelto de fiesta por ahí. Y me pregunta ella, ¿qué color ves ahora mismo? Y antes de que yo os contestamos el mismo color los dos. Y, o sea, esa ha sido una de las pocas veces en mi vida que yo he sentido una conexión real con alguien. ¿Ok? Hostia, tener una serie de artefactos que rodean mi vida que son como puertecitas
a sentirse mejor, eso es la hostia. Y eso es lo que yo creo que no estamos sabiendo transmitir del todo la gente que nos dedicamos más o menos a la música, ¿no? Que hay, o sea, hay cosas mucho más básicas que la imagen, ser, los espacios, no la fuerza, luchar, conseguir. Es en plan, no, no, no. Si es que esto todo empieza por sentarse y decir, ¿qué cojones está ocurriendo aquí? Y da igual que sea Miles Davis, que sea Carlos Cano, que sea Negu Gorria, que sea Manu Chao, que sea Bustamante. Si es que puede pasar con Bustamante, si es que o sea, no es necesario que sean los referentes de siempre, ¿no? No, no, si de repente te puede llevar Bustamante a una historia que te pasó cuando sonaba eso en un bar y te pasó con algo. O sea, la música está tan asociada a lo emocional que nunca sabes desde dónde puede venirte la... Eso es, eso es. Oye, ¿cuál es? Me interesa mucho saber en el momento en el que te empiezas a convertir en rapera o en artista, porque yo no sé si te consideras rapera o artista, o las dos cosas. Mira, yo he pasado de no considerarme nada a considerarme todo. Bueno, ¿y ahora en qué No, punto estás? ¿En qué punto estás de eso? pues en el que sí, que creo que hay cosas que hago que tienen bastante relación con el arte y hay cosas que hago que tienen bastante relación con el rap, con lo cual a veces soy artista y a veces soy rapera, sin que eso pueda ser una losa para nada, ni pueda ser un pase para tampoco nada, porque me dan Ujú, asco las dos cosas por igual. Entonces, yo, por ejemplo, antes decía que no era rapera porque como el rap es una cultura que, digamos que la propia, los propios integrantes son los que legitiman al resto. Entonces, yo antes de que me dijeran que no, ya decía yo, ¿no? Un poco... Para que vosotros me digáis si soy o no soy, pues ya lo digo yo, no soy, paso de vosotros. Pero luego cuando me acerqué al hip hop, a la cultura hip hop realmente y a los orígenes y a los porqués y me di cuenta de que, y además también una amiga mía, Rebeca Lane, que es una rapera guatemalteca, un día me dijo, Furia, pero si lo que tú haces es súper hip hop, si tú estás a través de los talleres, por ejemplo, y realmente a través del hip hop vas hacia una transformación social o trabajas por la transformación social en clave feminista en este caso, ¿qué coño si tú eres más hip hop que todos ellos? No sé, como que eso también es muy interesante porque realmente he dicho que los que forman parte de la cultura son quienes te legitiman. Lo que yo tenía mal ubicado era quiénes eran ellos, ujú. quiénes eran los que eran la cultura hip hop. Entonces, para mí, los que pensaba que eran, porque es como lo que se supone que es, pues dices, no, es que de pronto la comunidad es Rebecca Lane, la comunidad es, me voy a un festi en Francia, a una cupa a cantar y me cruzo con tías que alucino, que digo, me voy de aquí, no quiero cantar aquí, esto lo estoy robando, el rap no es mío, ¿qué hago yo? Blanca, mal, o sea, y le decía a mi DJ, Anita, vámonos, somos puta basura blanca, vámonos ahora que se puede. No, Furia, tú no estás robando, tú haces lo tuyo. Yo me subí ahí con una Pamela al principio, con una mantilla, con unos tacones de aguja, o sea, iba como de luto, andaluz, no sé qué rollo, no sé. Y entonces me acuerdo que uno de los momentos más importantes de mi carrera, diré, fue cuando me bajé de aquel escenario y todas aquellas negras divinas que eran, pues, el puto rap, vinieron a decirme respect. Y era como, en serio. Y me mira, no nos miramos nosotros como en plan, esto está pasando. O sea, estas diosas del rap me están diciendo a mí que yo también. Y de pronto dije, coño, es que estaba enfocando mal quién era el rap, ¿no? Quién era la comunidad. Son estas, son las que me tienen que legitimar a mí. Y por supuesto que quiero que ellas me digan sí, sí o sí no. Claro que sí. Igual que yo las veo y digo, hostias, sí, tú sí, ¿no? Es bonito como darte cuenta de que de pronto estás en sitios equivocados o no. Yo siempre lo he tenido como, he sido muy intuitiva y soy muy intuitiva. Cada vez me hago más caso. Entonces ha habido momentos, al principio me acuerdo que la primera vez que canté en un escenario, que le hice los coros a una rapera, que además era teloneando a Ari, eh, me acuerdo que cuando a los pocos días de aquello vinieron unos tíos a decirme que bueno, que molaba, que eran los rap de esa ciudad.
y que fuera una cosa que organizaban ellos, que allí iba a estar el, pues no sé qué, de La Mala, que iba a estar no sé qué. ¿Tú conoces a este productor? Me acuerdo de una conversación. No. ¿Y conoces a este de este barrio? Y yo, no. ¿Y no conoces a no sé quién? Y yo, no. Y llegó un punto que dije, mira, yo conozco a Madonna. Como en plan, a tu puto amigo de tu puto barrio no lo conozco, lo siento. Era tan importante. Entonces, por ejemplo, ese sitio al que me invitaron, nunca fui. Igual hubiera cambiado algo porque yo era joven y era mi primer... ¿Hubiera cambiado algo en mi carrera? Pues igual sí. Para bien. No sé, según algunas Bueno, seguro. O sea, quiero decir que ese tipo de cosas es importante, creo que no nos ceguemos por lo que se supone que son los sitios que dan éxito, porque el concepto de éxito es algo tan puta mierda, ¿no? Asociado a lo que tú dices, que creo que hay que estar con los ojos muy abiertos para no creértelo y entrar ahí y desbarrar. ujú. Entonces, bueno, no sé. Em, ¿Cuándo tuviste una sensación de que existía una comunidad para la música que a ti te gustaba? De repente existía una comunidad que te podía ofrecer mucho más que música, que te podía ofrecer crecimiento personal, cobijo, amor, amistad, comida, porque en el rap, igual que en el punk, igual que hay un mundo paralelo, ¿no? Que está muy desarrollado y hay un circuito en el que que puedes recorrer sin necesidad de ser vista. Es que yo no me es que como ese es el circuito que lo domina, que domina el rap, yo no soy parte de eso. No me siento, o sea, me siento mucho más cerca de una tía que hace punk que de un chico blanco hetero Ujú, normativo que hace rap. ujú. O sea, ¿tú crees que Lo que en pasa el... es que para mí mi comunidad es las feministas. Ok, Algunas. Que ahora ok. también tenemos un pifostio montado. Soy consciente. ¿Quieres hablar de ello o prefieres que no? No pasa nada. Se puede hablar de todo. Claro. Pero bueno, sin más, quiero decir, para mí, o sea, mira, y me han pasado cosas que cuando hablabas antes de lo del ese momento mágico del color del disco, me ha recordado a que cuando yo conocí a mi pareja actual, que, bueno, fuimos amigos mucho tiempo y pasó una cosa que para mí es un momento y un punto de inflexión en eso que tú contabas, ¿no? O sea, como en las magias asociadas a la música o en las cosas o en los momentos en los que tú dices, joder, sí, es que tiene sentido estar aquí. O sea, para mí, más que cantar delante de 10.000 personas, para mí tiene sentido estar aquí cuando de repente yo estoy haciendo una letra a un tío que no me conoce de nada, pero hay algo que le interesa y no me conoce de nada, repito, y me dice, ¿qué estás haciendo ahora? Y digo, pues estoy haciendo un disco, pero bueno, estoy todavía buscando bases, tal. Me dice, pues si quieres te voy a hacer una base, me das un mail, te la mando, y si te mola, la usas, y si no, la tiras. Y pensé, joder, alguien que te viene haciendo un regalo y te dice, si no, la tiras, no será importante. No sé, a mí, ese tipo de gente me interesa un poco. Y entonces fue como, vale, yo estaba haciendo un disco eh, muy catártico, nada comercial, que tenía que ver con una historia personal dura que yo había como destapado últimamente, y entonces ese disco Vendaval forma parte de mi momento de despertar o de limpiar, un momento muy duro y muy tal, ¿no? Y yo me hice un disco para mí. Y entonces estaba justo con una letra en ese momento, y en esa letra pues aparecían pues cristales rotos, y estaba hablando de un momento de infancia, y de pronto esa instrumental que me manda esta persona tiene cristales rotos y tiene un sonido de una muñequita del joyero que yo tenía de pequeña girando, que todas podíamos tener, pero bueno, es que era como de pronto me estás haciendo un traje para un cuerpo que no has visto jamás y que es perfecto, encaja a la perfección. Y entonces, quiero decir, me ha recordado a eso que decías. Para mí eso es que tenga sentido que yo haga música y que tenga sentido esas conexiones. Entonces, para mí, en ese momento, que yo venía de un ambiente súper queer, boyero, feminista,
o sea, que ni me leía un libro escrito por un tío por necesidad, porque hay veces que necesitas desintoxicarte del todo, ¿no? Pues en ese momento, conocer a este tío me hizo como un hostia. Y yo además estaba en un momento también en el que decía, vale, sí, eh, no me siento parte de esta comunidad, no me siento, o sea, en la música me he sentido muy sola muchísimo tiempo. Entonces, de pronto, conocer a alguien con quien conecto a un nivel que desconocía desde la música, que es un tío que viene del punk, que tiene 15 años más que yo, que ha vivido otras historias, que... Y entonces de pronto es como, ¿no? Pues esa magia desde ahí. Y ese tipo de cosas son las que a mí me dicen, estás aquí bien, esto es lo tuyo. No lo Qué guay. otro, lo del asociado al éxito. Lo que pasa que sí que es verdad que de hecho ayer hablaba con él y me decía, joder, estáis obsesionados todos con las entradas. Pues yo decía, joder, es que Barcelona no va bien. O sea, claro que estamos obsesionados con las entradas porque si estamos entrando en este juego, si de pronto vivimos de subirnos a un escenario, es que te arrasa la rueda esa del éxito, ese concepto de mierda, te arrasa y todo lo que viene de fuera al final te cala. Entonces, Ujú. yo vivo entre que esto no me afecte, esto no es mío, esto no es lo que a mí me hace estar y creérmelo un poco. Hablamos. Vale. Em, Estabas hablando de que cuando empiezas a jugar ese juego, al final, claro, si decides vivir de la música, ya tienes que establecer unos mínimos y demás. Pero eso no es lo que... O sea, creo que todo el mecanismo, ¿no?, de la industria es el que es. Creo que la industria sí se puede cambiar y de hecho se ha cambiado a lo largo de la historia y hay muchos momentos diferentes, pero como es un ente tan grande, es un poco como tratar de que un transatlántico gire 180 grados en un segundo. Es imposible, ¿no? Es una maquinaria muy grande y muy pesada y tiene que girar, tarda su tiempo. Eh, Ha habido una cosa que has dicho que me parece mucho más interesante que todo esto y es que tú no te consideras un miembro de la comunidad del hip hop, sino que eres una feminista que hace rap. Es decir, tu familia es la familia del feminismo. Y dentro de la familia del feminismo las habrá artistas, las habrá profesionales, las habrá maestras, las habrá lo que sea. Em, ¿Cómo crees que desde que tuviste esa sensación o desde que tuviste esa conciencia de yo pertenezco a esta familia del feminismo o este es mi contexto, este es mi sitio, ¿cómo han sido los cambios o cuáles han sido los cambios más notables que has notado? Porque sí que es verdad que por fortuna, de unos años a esta parte, el feminismo está encima de todas las conversaciones, ¿no? Y encima de todas las mesas, y creo que eso es muy positivo para las mujeres. Y para los hombres. Te voy a hacer un apunte antes de entrar en el tema del feminismo, porque sí que es verdad que, o sea, te digo que mi familia es esa antes que la otra, pero eso también ha ido cambiando a lo largo de los años. Y ese Claro. clic que te decía cuando yo fui a aquel festi en este sitio de Francia con artistas de muchas partes del mundo, tías, entonces fue cuando dije que no necesariamente feministas, por ejemplo, ¿no? Pero lo que nos unía era el rap. Entonces fue cuando me di cuenta de que sí era mi mundo el rap, pero era ese. O sea, lo que estaba mal dirigida era mi mirada de quién era la comunidad. Ujú. Y entonces es como, precisamente igual la mirada cambia y soy yo la que voy a decir quién es la comunidad. Y esa comunidad que yo elijo, que me diga si formo parte o no, pero sí que tengo una comunidad rap ahora mismo. Y sí que me siento parte de eso. Otra cosa es lo que vea que está pasando, me guste más o menos, pero yo estoy ahí y soy eso. En cuanto al feminismo, ¿cómo ha cambiado? Mira, yo, mi primer recuerdo feminista, porque me lo han contado, es con 2 años y medio en la cocina de mi abuela con un trapo de cocina diciendo nosotras parimos, nosotras decidimos. Y mi abuela escandalizada porque esta niña que estaba sin bautizar ahora estaba diciendo unas cosas loquísimas que no entendía bien. Mi madre me ha traído el feminismo desde que tengo uso de razón. Eh,
y además es un ejemplo muy bonito de feminista porque es una contradicción con patas. Y esto que en algún momento a mí me ha podido enfadar mucho, pues lo leo y lo veo con simpatía y con ternura porque me parece que es algo muy, muy feminista por su parte, ¿no? Lo de vivir en muchas contradicciones, pero a la vez tener una garra y un arranque desmesurado, maravilloso, que eso es lo que nos hace avanzar. Entonces, yo lo he visto como algo, cuando yo era pequeña, como algo propio. Para mí el feminismo nunca ha sido algo ajeno, siempre ha sido como tengo ojos, tengo feminismo, tengo brazos, porque directamente lo he mamado. Mi madre era profesora en la escuela de Cascante y era la que te hacía borrar en el libro cuando ponía todos para que pusieras as barra os, porque además la A va antes que la O, que ella, muy profesora de lengua, nos lo explicaba todo. Entonces, es algo que ha ido conmigo y cuando yo era pequeña no estaba bien visto. Mi madre era la loca feminista que se metía en todos los jardines, que si de pronto una tenía problemas con su marido, aunque no fuera de su cuerda o no fuera de su... Ella estaba ahí la primera para acompañarle a denunciar o para acompañarle al médico. Problemas, digo, que si le hostiaba, vamos, directamente. No sé, como con las diferentes... Esto en un pueblo de 3.000 habitantes, ¿no? O sea, entonces... yo he sido hija de una mujer que se ha posicionado siempre por lo que ha considerado justo. Y por otro lado, con esas vergüenzas de una niña que va a sitios donde, pues por ejemplo, manifestaciones del 8 de marzo, me acuerdo en Tudela, porque supongo en Cascante ni se harían. Y me acuerdo cuando yo ya empecé a ir al instituto, por ejemplo, pues por taparme un poco así delante de mi madre o de mi padre, que también iba, para que no me vieran las del instituto, porque me daba vergüenza. O sea, porque en ese momento ser feminista era ser una puta loca, pesada, y yo era la primera que en clase levantaba la mano, y todas, pero como que ponerme, porque me salía del cuerpo, pero ponerme ahí delante. Entonces, he visto cómo el feminismo ha sido una cosa, primero, leche materna, segundo, mal visto en la calle, eh, nunca me lo he sacado de mí, nunca he renegado, y después he visto cómo, o sea, me he encontrado con las mías a través del feminismo, cuando he sido mayor y he salido de casa, no en Cascante, pero luego, me he encontrado con las mías, he disfrutado mucho eso, he vivido las primeras manifestaciones solas sin mi madre en Bilbao cuando me fui a estudiar allí, por ejemplo. Eh, y era como, o sea, no sé cómo explicar, pues eso, pues como cuando escuchas una canción que te vuelve loco, cuando ves un concierto que te explota la tripa, pues lo mismo sentía yo en las manifestaciones feministas. Una sensación de pertenencia que no había tenido jamás, una sensación de justicia cumplida, de alegría, y de esa sensación también de pues el encuentro con las otras, ¿no? Y del ser parte de algo. Y luego, pues ya más en Donosti, o sea, cuanto mejor he estado, más me he acercado al feminismo. Y cuanto peor he estado, pues más lo he, no sé cómo decir, más lo he tenido por bandera mal, mal, porque cuando estás mal yo por lo menos en vez de, era muy autodestructiva, entonces era como, sin ton ni son, no sé, igual me estoy liando un poco, pero... Eh, entonces, después, en el panorama público, ¿no? Ya más adelante, he asistido a cómo el feminismo se ha ido haciendo mainstream y es algo que me parece muy maravilloso, por un lado, porque claro, que le llegue a chavalas esto que desde su casa no les va a llegar o que pues es la puta hostia. Lo que pasa también es que hay un punto en el que de pronto Amancio Ortega te hace una camiseta donde pone I am feminist y dices, hemos llegado a esto, ¿no? Hemos llegado a que el feminismo sea una camiseta del Che, que se la pone un gilipollas que no sabe ni lo que es la revolución. No sé, entonces creo que hay que tener los ojos muy abiertos, que hay que tener templanza, que yo no tengo mucha, me enfado rápido. Templanza digo para entender que hay feminismos o maneras de entender ese feminismo, maneras de acercarse a ese feminismo que no son tan radicales, no son tan
es que no sé si reales, pero no son tan transformadoras, entonces no sé si es tan feminismo, ¿no? No seré yo quien reparta los carnets, pero, hostia, ahora asistimos a, esto sí que es feminismo y no lo que hacéis vosotras putas locas, y es como, no, no, si no molesta, no. ¿Entiendes? O sea, eso no es feminismo, eso es algo que ya te has comido. Eso, o sea, nos están diciendo lo mismo que a las sufragistas o que a las, ¿no? Entonces, bueno, y luego también dentro de los movimientos feministas estamos asistiendo a algo que no es nuevo. O sea, estas cosas estas disputas que hay en el feminismo no son nuevas. No sé, no. Lo que pasa es que antes se daban en un contexto muy diferente, no se daban en Twitter, no se daban en Telecinco, se daban en unas jornadas estatales, se daban en unas jornadas, o sea, estoy hablando ahora del Estado español, claro, o sea, que me perdonen todas las demás del resto del mundo. Pero en nuestros contextos más cercanos, pues eso, se daban en unas jornadas, se daban en... Y había, o sea, y la prostitución y el tema del género, siempre ha sido el tema del género. O sea, fíjate que saco, ¿no? Quiero decir que lo digo todo como muy por encima, pero siempre ha habido temas controvertidos. De hecho, por eso hemos avanzado, siempre ha habido debates. Ujú. Siempre. Entonces, pues ahora hay unas luchas muy encarnizadas y luego también a mí me da la sensación de que hay muchas intrusas. O sea, lo que pasa es que como al final, por lo que pelea o por lo que habla de lo que habla el feminismo, los feminismos son cosas que nos atraviesan tanto que parece a veces que todo el mundo tiene una opinión y que todas las opiniones son igual de válidas. Y es como, pues es que no. Yo de verdad me pongo un poco... Es que no todas las opiniones son igual de válidas. O sea, si tú llegaste antes de ayer a aprender sobre montar armarios, coño, por mucho que tú vivas en una casa con armarios, pues no me puedes a mí dar una lección sobre cómo se monta un armario, ¿no? Entonces hay peña que llegó antes de ayer y que se monta una manifestación aparte el 8 de marzo. Y dices, esto que estás haciendo es joder la lucha de muchísimos años de nuestras madres, de nuestras abuelas. O sea, vete a la mierda. Es lo más antifeminista que hay, hacer eso. Entonces, bueno, pasan cosas. Yo cada vez que habláis de feminismo y demás, yo es que prefiero escuchar. O sea, tengo preguntas y tengo opiniones. O sea, creo que esa manía que tienen las personas, ya no digo las mujeres, sino que tienen las personas como de eh, emitir la opinión aunque no esté formada, es una cosa muy sistémica. Quiero decir que no tiene que ver si es feminismo, No, no, no. si estamos... o sea, creo que sucede en todos los niveles. Lo que ocurre es que hay contextos como el feminista que la sensibilidad está muy a flor de piel por motivos evidentes y porque es algo que os va la vida en ello, nos va la vida en ello. Eh, entonces, claro, eh, creo que por los dos lados se tiene una posición como la nitroglicerina, que basta con moverla un poco para que todo explote, ¿no? Y que en Que otros dos contextos, o sea, lados. no, en este caso en el feminismo, bueno, pues la división que hay ahora mismo en el feminismo con todo el tema del género, ¿no? Por ejemplo, yo no es que quiera entender, o sea, yo no estoy capacitado para decir qué o cómo. Me informo, trato de entender las dos posturas porque creo que es lo que me sale a mí como persona, ya no sé si como hombre, pero sí como ciudadano. Y bueno, voy viendo, ¿no? Hay gente muy válida en ambos lados, ¿no? Y igual que en el feminismo hay gente como muy destructiva también, pero bueno, es que eso va parte, Hay es parte del gente. sistema, claro, es parte del sistema y es parte de cómo somos las personas. O sea, eh, no podemos tampoco, igual que tú no repartes carnets, tampoco creo que sea bueno considerar que todo el mundo de cualquier ámbito es líder o tiene razón
o esgrime los argumentos mejores. No, lo que pasa Em, que, perdona que te interrumpa, pero es que esto a mí me hierve la sangre porque es como cuando tú vas contra alguien, ¿qué discurso sí, quieres sí, argumentar? por supuesto, por supuesto, pero desde el análisis más frío, que es imposible tenerlo muchas veces, eh, creo que el secreto es, bueno, a ver, ¿por qué estas posiciones tan enconadas? ¿De dónde viene cada uno, no? Y también hay que saber de dónde viene cada cual. O sea, yo no sabía de dónde venías tú hasta que hablo contigo y paso un rato contigo. Y entonces digo, ok, y vas uniendo. ¿Te acuerdas esos dibujos que hacíamos de Hmm, pequeños con los puntos, ¿no? Con los unes números, en la plan, línea de puntos, sí. eso es, unes la línea de puntos y dices, hostia, era un dinosaurio. Ujú. Antes, al principio, solo eran muchos puntos y ahora es un dinosaurio. Pero bueno, creo que ese debate, creo que desde fuera, haciendo la foto desde muy, muy arriba, es simplemente la evolución natural de todos los movimientos sociales. La ebullición, o sea, primero como la invisibilidad, luego empieza a salir, de repente se convierte en un tema, la ebullición, mucha mezcla, mucho, y vive fases de depuración, ¿no? Y creo que esta fase es necesaria, igual que lo que pasa, lo malo de todo esto es que hay muchas pérdidas siempre y hay mucho conflicto y se dan dos pasos hacia adelante y tres hacia atrás y uno hacia adelante y otro hacia atrás y es muy complicado avanzar porque bueno, pues porque lógicamente ni tan siquiera la sociedad está preparada ya no para aceptar, sino para escuchar. O sea, no Luego tienen también, recursos para también te escuchar. diré, Pepo, que tengo la sensación de que se da mucho bombo a uno de esos discursos, al discurso, en este caso, transfobo. Ujú. eh, y se está haciendo una cosa, creo que interesada, no sé muy bien desde dónde, pero como de equiparar, ¿no? Tú mismo has dicho como que hay dos tal. No es tanto eso. O sea, el movimiento feminista en el Estado español te hablo, no es transfobo. Hay unas cuantas, y hay unas cuantas voces como de dinosaurias y de otras muy jóvenes, creo, que están ahí como, pero, pero hace muchísimos años que se está cuestionando cuál es el sujeto político del feminismo. El sujeto político del feminismo, para quien diga que es la mujer, es que ha llegado ayer. O sea, esto es una manera muy rápida de ver desde dónde viene alguien, desde cuándo viene alguien a esto. O sea, el sujeto político del feminismo no es la mujer hace muchísimo tiempo. Primero se cambió por las mujeres, porque cuando decimos la mujer estamos refiriéndonos a mujer blanca, de clase media. O sea, hay un montón de cosas que están ahí operando a las que hay y se les ha dado muchísimas vueltas y a las que se les sigue dando las vueltas y estamos escuchando a feministas eh, que están tirando de las orejas a feministas blancas. O sea, quiero decir, hay un montón de debates y hay un montón de cosas que se entremezclan y de las que se hablan internamente y que están encima de la mesa. Y eso es maravilloso. Este momento del que estamos hablando como de dos feminismos o el feminismo encontrado en dos partes iguales, eso no existe realmente. Eso está sobredimensionado por las redes y si nos vamos a mirar a los números es bastante ridículo. Lo que pasa es que me parece que a veces también desde un lugar de los espectadores, pues bueno, siempre que haya un poquito de movida es interesante. Lamentablemente, no es, yo creo que no, yo creo que los espectadores muchas veces son las víctimas del sistema que se ha montado tan polarizado y que hay muchos intereses en que siga polarizado. Pero Mm. además intereses muy espurios, quiero decir, intereses económicos, medios que son financiados por administraciones públicas para mantener un discurso en el que a lo mejor creen o a lo mejor no. ¿Sabes a lo que me refiero? Pero mientras están agitando ese conflicto, están ganando mucho dinero. Mucho dinero. Y luego, además, vivimos en una época, gracias a las redes sociales, en el que la gente se ha creído ya no solo con la potestad, sino con la obligación de opinar. Mm. Eso es lo que tú dices y yo también lo veo, claro, pero ¿cómo vamos a comparar lo que diga una persona que no sabe de nada, pero que está opinando
en 140 caracteres con el trabajo en este caso, pongo el feminismo, pero que puede ser la ciencia, o puede ser, Sí, sí, sí. o puede ser la crianza, o puede ser... Pero o bu- nadie se pone a opinar de una forma tan abiertamente explícita o con tanta vehemencia, o nadie se pone a opinar tanto sobre física cuántica, ¿no? bueno, Porque claro, no no te lo sé, atraviesa. Hombre, sí que no es lo verdad que con sé, el COVID hemos visto a muchos expertos en cosas, pero claro. luego también hay otra cosa que a mí me explota la cabeza, que es con que ahora converge otra cosa más. No solo es que todo el mundo opina y las redes como que homogeneizan eso, ¿no? Sino que es que encima hay peña que es gilipollas, que tiene muchísimos seguidores. Y es como, es gilipollas. O sea, No, pero claro, es que ahí va yo en mi segunda parte mm, del argumento, es que luego esta gente ha descubierto que cuanto más opine de eso y más enconado opine, más altavoz tiene, más seguidores, más gente escuchando. Entonces, se mezclan muchas cosas, se mezclan la pasión más baja del ser humano por destacar y por ser escuchada, por ser tenida en cuenta, por ser un poco el foco de atención, con un tema que está sobre la mesa que siempre es polémico porque hay un interés en que sea polémico. Yo estoy eso contigo. es. Si es que se explica muy fácilmente. Si es que, como dice Nacho Vegas, sobre el papel funciona hasta el comunismo. Quiero decir, todo se entiende. Y todo es que es verdad. Y todo se entiende. Lo que pasa que no interesa. No interesa que todos estemos de acuerdo en eso. Eso ¿Por es. qué? Insisto, porque tal y como ha evolucionado el turbocapitalismo y las sociedades occidentales una, sobre industrializadas en muchas áreas, necesitan vivir del conflicto. Y además es un conflicto en el que mientras nos tienen entretenidos, porque es puro espectáculo muchas veces, Mm, ahí sí que están pasando cosas. Ahí sí que eso están es. pasando cosas muy Eso es. tochas y están retirando ayudas a mujeres maltratadas, están cambiando los libros de textos, está Hazte Oír con Mm, un altavoz, está el yunque sobredimensionado, o sea, ahí sí que están pasando cosas muy tochas. mm. Y claro, yo de verdad es que, joder, si yo pudiera elegir qué ser, a mí me encantaría ser el mejor espectador de esta batalla. Yo considero que esta batalla la del feminismo me refiero, la tengo que lidiar como padre de dos hijas que, hostia, que quiero que tengan las armas suficientes para que crezcan en libertad y que crezcan como sabiendo cuáles son las cosas, ¿no? Implicarme en ese, pero Y o sea, luego yo no me aparte siento para nada. pero tú tienes fíjate qué interesante y qué importante, o sea, tú tienes el lugar de ser un referente masculino positivo, que eso creo que es muy Claro, difícil porque sois un claro. cuadro en general. O sea, la masculinidad, Sí, y sí. no tú o este o el otro, o sea, con todo el amor que te tengo. ¿Ya me entiendes? O sea, no, tú este Total, o el otro, total, sino, total. o sea, la masculinidad, la propuesta de Sí que sí. masculinidad que os venden en la mochila azul cuando nacéis es una puta basura. Y la de feminidad que nos Sí, venden en sí, la rosa claro. también lo es. Lo que pasa es que al final es mucho más fácil que te moleste la mochila que lleva piedras que la que lleva pasteles intoxicados. Entonces, porque te crees que molan. Claro. Entonces, en ese No, punto hombre, es es como, mucho. para una niña, que su padre, o sea, yo lo noto mogollón, por ejemplo, yo tengo un niño, ¿no? Eh, eh, había un momento en el que me he dado cuenta en el parque que su manera de momento, de ser chico es diferente a la manera de ser chico de otros chicos y de pronto miro al lado y digo, coño, es que la manera de ser tío de su padre es súper diferente a la manera de ser tío de este otro padre. Y Claro. de momento está reproduciendo cosas y de momento es lo que... Y digo, qué bien, como Sí, que claro. eso, lo que se puede hacer es ser un tío, pues bueno, bien, dentro de lo que cabe. Claro, es decir, a ver, nadie. O sea, yo creo que y por ir terminando, que es que si no. Bueno, ¿sabes lo que te iba a proponer una cosa? Te iba a proponer volver a hablar otro día, porque es que creo Mm, que. O sea, creo que con la excusa de la música estamos llegando a otros sitios sí. muchos más guays y o sea, no te quiero fichar de colaboradora porque no tengo nada que ofrecerte, pero me encantaría
volver a ti de manera recurrente porque creo que la gente tiene que escucharte, porque creo que escuchándote a ti escucha a muchas mujeres y Ay, qué maja. escucha a... que lo creo de verdad, lo creo, o sea, si quieres esto hasta lo quito del podcast, pero es que creo que tu voz es la voz de mucha gente y muchos hombres también, quiero decir, no solo muchas mujeres, es la voz de mucha gente que tiene que tener un espacio de manera natural, o sea, creo que la manera más bonita de luchar es cuando llegas a los sitios y te abren la puerta y te dan la bienvenida y te dicen, sí, por supuesto, te Mm. estábamos esperando, te Pero eso es estábamos esperando. loquísimo. Eso es loquísimo. Claro, pero es que creo que hemos romantizado mucho la lucha también, ¿no? Por todas las partes que luchan. Y a mí, cuando más me han desarmado, es cuando me han dicho, tío, te estábamos esperando, ¿por qué tardaste tanto en llegar? No te queríamos, no queríamos forzarte, pero te estábamos esperando, bienvenido. Habla, te Mm, escuchamos, te queremos ya por lo que eres. ujú. Entonces, creo que en ese punto de masculinidades diferentes, nadie nos tiene que poner un pin y una condecoración a los tíos, ¿no? Simplemente con darnos cuenta nosotros de que, es que, claro, es que somos diferentes a otros padres. Yo me doy cuenta cómo educan amigos míos a sus hijos. Yo no les digo nada. Hombre, a no ser que sea una barbaridad, ¿no? Por fortuna no tengo amigos que sean unos bárbaros con sus Mm. hijos o con sus hijas. Pero bueno, yo tengo o sea, creo que nadie, o sea, yo no me acuesto leyendo cómo ser mejor padre, ¿no? O sea, utilizas un poco tus referentes, que para mí la música me sirve mucho, y luego el Mm. sentido común, y dices, bueno, tío, pues ¿por qué vas a gritar a una niña de 3 años, un pibe de 1,78? Es que se caga encima. Pero claro, es como si la pones delante de un pastor alemán que Ujú. está a su altura, dice, pues o sea, que quítame este bicho de aquí. No, no, si es que este bicho no te va a hacer nada. Y el pastor alemán le enseña los dientes, aunque no le vaya a hacer nada, pero no tienen herramientas para traducir en su cabeza Sí. que eso es amable. Entonces, Pero aparte claro, de cómo cómo tú las tratas, aparte de eso, yo creo que hay una cosa muy potente y muy interesante que es cómo ellas te ven hacer la vida. O sea, cómo tú hables a claro, su madre, cómo tú claro. friegues los platos, cómo tú te relaciones con tus Ujú. amigas, con tus amigos. O sea, todo eso les hace entender una manera de, en este caso, masculinidad que puede ser más interesante que lo que están de lo que se van a encontrar en general. Entonces, Eso es, eso es. Em, Furia, yo cuando ahora me pregunten por ti, yo diré que eres mi amiga. mm, qué ilusión, gracias. Es Yo también lo Furia diré. Furia es mi amiga. Sí, yo Luego también. Ya, ya, ya no diré que eres este tío interesante de Twitter. Diré, no, Pepo, mi colega, el de Hamburgo. ¿No? claro, claro. Así que, de verdad, bienvenida. Te estaba esperando y gracias por venir. Qué guay, qué eh, ilusión. ¿Vale? Volveremos a hablar, seguro, Sí, segurísimo. claro que sí, cuando quieras.